Hola, te damos la bienvenida a tu canal Lupa Contextual. Aquí seguimos en la investigación del contexto del Génesis, la historia bíblica, y ya hemos hecho varios videos para contextualizar lo que es la creación, Adán y Eva. Tú nombrabas algo en el último video que era sobre que el ser humano siempre tiene que creer en algo. Y de cualquier cosa se agarra para creer o para materializar su fe, la divinidad, etc. Y nombrabas ese becerro de oro. ¿Recuerdas? Sí, el relato en Génesis. Exactamente. En el Éxodo. Que era del Éxodo. Pero allí era un pecado, era un ídolo. Lo muestra así el relato. Pero si nos vamos entonces al Arca del Pacto, que era una imagen también. Los dos eran una imagen. Era algo físico, era algo material, ¿sabes? Me llama mucho la atención eso de la idolatría, porque también tocamos un tema importantísimo en el último video acerca de las creencias que ya venía trayendo Abraham. Abraham no era hebreo. Entonces, tenemos un padre de la fe que no era hebreo. Venía Sí. de Ur de los Caldeos. Volvemos, ¿no? Es importante cada tema que vayamos a abordar del Antiguo Testamento. Tenemos que partir, y yo creo que repetir hasta que quede grabado. Primero, el cuándo se escribió, quiénes lo escribieron y cuál era el propósito, ¿no? Sí, y son tres cosas que voy a siempre recordar cada vez que vayamos a explicar alguna de estas historias, pasajes, ¿no? O incluso posiciones teológicas del Antiguo Testamento. Como acabas de decir, bueno, por supuesto, Abraham no, su procedencia, Ur de los Caldeos, y no era solo la procedencia de Abraham. El pueblo de Israel viene siendo un pueblo que al principio no era pueblo, ¿okay? Eran sencillamente nómadas. Todos salieron de, vamos a decir así, de una misma raíz en esa región de Caldea, y ellos comienzan a diferenciarse a través de que va creciendo el pueblo, y entonces muchos años después es que viene a representar como nación, ¿no? Porque incluso cuando van a Egipto, y es muy importante mencionar a Egipto para responder la otra cosa que tú dijiste acerca del becerro, ¿no? Y la comparación entre el becerro y el arca. Cuando ellos van a Egipto y pasan aquellos 400 años que narra en el Éxodo, después es que se convierten en nación, ¿no? Y está la historia de este proceso de que ya no te llamarás Jacob, sino que Dios le cambió el nombre a Israel, y de allí se desata como una nación, y luego ellos conquistan y toda aquella historia. Allí, por supuesto, hay que recordar el origen, que es narrado. Y como lo dije en otro video anterior, o sea, es expuesto, no es dicho, pero es sobreentendido, ¿no? Y son de una manera muy sabia, hasta rayan lo astuto, los escritores lo colocan de tal manera que las personas pueden sobreentender. Era unos lectores para cual era familiar y no necesitaban decirlo de nuevo. Para nosotros, tantos años después, no es tan familiar, entonces tenemos que meterle la lupa para descubrirlo. Ahora, como ellos salieron de Egipto, pasaron por Egipto, el por qué el becerro, ellos lo transforman o lo dicen o lo transmiten como pecado, idolatría, y por qué el arca, que también es un símbolo, no es pecado. Ahí tenemos que ver dos cosas totalmente diferentes. El arca no era motivo de adoración de los israelitas, ¿okay? Pero llevaban ahí la presencia de Dios dentro. Eso, llevaban la presencia de Dios dentro, ¿okay? El ídolo, el toro, ¿no? El becerro, mejor dicho, de oro, representa el ídolo, ¿okay? Muy parecido, muy familiar a lo que en algunas religiones uno ve, que dice la figura es el ídolo. La figura, no es que contiene la presencia, es la figura. Pero, por supuesto, esto no exime muchas otras, incluso narraciones en el libro de Jueces, donde, por ejemplo, el Urim y el Tumim que usó Gedeón un día para consultar al Señor,
y aquel manto pasó a ser un motivo, ¿okay?, de adoración al manto, no a la presencia, no a quien respondía por el manto. Entonces esa sustitución ocurre. Sin embargo, en la comparación entre el arca y el becerro de oro, son dos cosas totalmente distintas. Entonces, ¿por qué el becerro de oro? El becerro de oro simbolizaba uno de esos dioses que estaban en Egipto, uno de esos. Y, por ejemplo, las 10 plagas, en las cuales el pueblo es liberado, representa cada una algún tipo de deidad que existía en Egipto. Entonces, como también dijimos en un video anterior, el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, no fue escrito mientras iba pasando, o sea, tampoco fue testigos presenciales que dejaron escrito tales cosas, ¿no? Son tradiciones orales que se transmitieron y que luego estos israelitas que vuelven de el exilio en Babilonia se preocupan y comienzan a ordenar todas estas ideas y todas estas enseñanzas para ponerlas en orden, de esa manera para enseñarle al pueblo, ¿okay?, que en su historia lo que los llevó a estar mal siempre fue darle la espalda a Dios. Entonces siempre es una enseñanza o una historia que transmite una enseñanza, como tú decías, la pedagogía de ese tiempo, para poder advertir a esas nuevas generaciones cuál sería la consecuencia de volver a caer en ese error. A mí me parece algo muy profundo esto de la idolatría, que vale la pena desmenuzarlo. Y no es prudente continuar este estudio del Génesis sin ir a antes del Génesis. Porque fíjate que antes, como comentas de Abraham, que salió de Ur de los Caldeos, es decir, él no era hebreo, todo fue construyéndose con una mezcla de culturas, ¿okay? Esas culturas que existían antes, el mismo Abraham tenía costumbres que se expresan aquí en el Génesis, por ejemplo, cuando fue a sacrificar a Isaac. Entonces, había esas costumbres, pero sí quiero en un resumen y no dejar pasar por alto, porque es muy importante para entender lo que viene, es esas culturas antes de los hebreos, que eran la cultura acadia, la cultura sumeria, que existían antes, y de eso viene esto de Ur de los Caldeos, ¿es correcto? Correcto. Ajá. Para ellos no existía algo como Elohim, no existía algo como Hashem, no existía algo como el Eterno, como hoy pues muchos lo pueden expresar. Menos Jehová, que es algo más actualizado, ¿eh? ¿Cómo era esa relación de ellos con la divinidad? Y es importantísimo conocerlo. Porque para ellos no había en ese tiempo un politeísmo natural, era espontáneo, no es que era pecado. Para Ur de los Caldeos, para la cultura acadia y sumeria, la manera de ellos creer en la divinidad, independientemente de la tribu que fuese, geográficamente donde estuviesen ubicados, ellos creían según la manifestación de la naturaleza en sus vidas, ¿correcto? Ellos podían ¿Cómo hay una divinidad? No tiene nombre, no la puedo describir. Bueno, el dios del agua, el dios del sol, el dios de la luna, las estrellas, y a través de así ellos se comunicaban con eso. Entonces, fíjate que qué tremendo es cuando tú puedes ver más atrás y ver cómo era. Nadie lo juzgaba de idólatra por eso. Hoy por hoy sí se hace eso. Sí, y es entender la evolución. Por ejemplo, tú mencionaste la cultura acadia o la civilización acadia, pero tenemos que hablar de civilización, y también los sumerios, ¿no? Incluso de los sumerios también se desprenden no solamente los israelitas, sino también los babilonios y los demás, los filisteos, los eteos y todos los jebuseos que habitaban en esa tierra de Canaán. Cuando, por ejemplo, cuando leemos el Antiguo Testamento y encontramos las razas que estaban, ¿okay?, en Canaán cuando los israelitas volvieron de Egipto, por ejemplo. ¿Y por qué dice que echaron fuera? Y los menciona, ¿no? Que ahorita los mencioné, los jebuseos, los eteos, que habitaban en esa tierra. Quiere decir que había ya civilizaciones en esa tierra cuando Israel vino a poseer. Ahora, esas civilizaciones, ellos la escriben y dicen que ellos habían hecho mal, ¿no?, ante los ojos de Dios, ellos empiezan a decir que esa cultura de esas personas que vienen siendo parte de su antepasado, vamos a llamarlo así, como los primos, familiares lejanos,
para ellos, los que escribieron esa historia, no estoy hablando de los que llegaron de nuevamente a Canaán, para ellos fueron expulsados porque se separaron de Dios, de ese Dios que ahora ellos estaban creyendo. Entonces, pensar y evaluar, es decir, ir a la historia un poco más atrás antes de que Israel fuese Israel, antes de que Abraham, Dios le cambiara el nombre a Abraham, ¿dónde estaba? O sea, ¿cómo era el sistema de creencia? Y es un sistema de creencia totalmente diferente. En algún momento, los sumerios también intentaron ser monoteístas, y eso sería una historia, bueno, aparte de que es fantástica, nos gustaría también compartirla. La pueden encontrar en internet acerca de los sumerios y toda la tecnología y todo lo que ellos representaron para la civilización. Incluso el hecho de que tengamos hoy escritura es gracias a esa civilización. Entonces, hablar de politeísmo, desde nuestra perspectiva, siempre va a ser algo lejano, algo extraño, algo que no es común. Pero si nos pudiésemos trasladar a esa época era normal. Tú dijiste, bueno, mira, el dios sol, el dios del agua, o sea, la manifestación de la naturaleza, cómo se expresa con nosotros, y así también en otras civilizaciones. Pero como estas personas que luego conformaron el pueblo de Israel, salieron de allí, y no solamente de allí, de sus orígenes, sino que ellos vivieron aquellos 70 años en Babilonia, prácticamente en esclavitud, y aprendieron, vieron, y muchas de las imágenes plasmadas en el Antiguo Testamento fueron no solamente de cosas que ellos vieron en Babilonia, sino también de historias que eran naturales de Babilonia y que se parecían a su historia. Entonces ellos fusionaron aquellas creencias, y es como era un imperio en ese tiempo, era prácticamente muy conocido. Es como voy a hablar de un artista, por ejemplo, que es conocido en todas las redes sociales, de donde quiera que vas, donde el artista ha sido, vamos a decir, ha llegado a tener influencia, la gente sabe quién es, ¿no? O por lo menos tiene una referencia. Entonces, esa diferencia y ese paso del politeísmo al monoteísmo, que proscribe la adoración a otros dioses, era la base fundamental o objetivo que ellos tenían a escribir la Torá. Por el alejar a esas generaciones que se iban a reformar, alejarlo de aquello que para ellos pensaban que estaba mal. Ahora, ¿por qué yo digo para ellos? Porque hoy en día para nosotros no existe otro Dios que Dios, el creador del cielo y de la tierra. Hablar que el Dios Vela o el Dios Agua o el Dios Sol, o sea, hablar de otro tipo de deidad ya para nosotros cae y se mete en esa parte que es la idolatría. Entonces, igualmente para ellos, hablar de cualquier otro Dios, incluso el profeta Isaías menciona acerca de que hicieron sus libaciones a la suerte, ¿no? Y a la luna. Habla acerca y las coloca incluso en la traducción de Reina Valera de los 60, aparece en mayúscula, representando que es una deidad. Entonces existía mucho, Acera, Astarot, muchas otras deidades que eran de los otros pueblos, que los escritores de la Torá solamente querían distanciarse de eso, ¿entiendes? Entonces el asunto está de que no, bueno, entonces no es mala la idolatría, es un invento de los israelitas, de ninguna manera. Lo que hay que entender y que separar, que yo entender de que el objetivo, por eso yo hablaba de las tres cosas, el origen, ¿lo escribió quién? Lo escribieron los israelitas en el año 400 a.C. ¿Cuál propósito? Bueno, para los israelitas que estaban reformándose de nuevo cuando salieron del exilio de Babilonia, y la tercera, el objetivo, el propósito, ¿no? Que era el reformar a las nuevas generaciones basado en ese sistema monoteísta. Y ellos pasaron por un proceso del politeísmo al enoteísmo, que era cuando el politeísmo es diferentes dioses, y no había problema entre esas tribus. Si conversábamos, si en mi tribu era el dios agua y en la tuya era el dios sol, eso no había problema por eso.
Y luego fue el proceso del enoteísmo. Ese pueblo hebreo pasó al enoteísmo, que era el Dios es mayor que todos los demás dioses. O sea, aceptaban la existencia de los otros De los otros dioses, pero el de nosotros es mayor. es mayor, exactamente. Hasta llegar al monoteísmo. Es que lo que yo decía, por lo menos en Éxodo, las 10 plagas, ¿no? Esas 10 plagas no es casual que aparezcan 10 y que sean esas, de esa manera. Porque esa parte, vamos a decirle, es una idea nacida del enoteísmo, en el sentido de que todos los dioses de Egipto son menores que mi Dios. Por eso que en aquella escena donde, Moisés lanza la serpiente, el bastón, su báculo, se transforma en una serpiente y los otros hacen lo mismo. Entonces, una demostración de que, tu Dios puede transformar bastones en serpiente. Pero luego la serpiente, que era el bastón de Moisés, se traga a las otras, ¿no? Es una imagen, no te voy a decir, y la idea nuestra y mía en estos videos no es falsear la Biblia o decir que están mintiendo, sino es que poder llevar al entendimiento a la gente. Ampliar el contexto bíblico, que es, porque vale la pena. Tú dices, oye, pero que si la serpiente es el símbolo de Satanás, ¿y por qué se transformó en serpiente? Tú tienes que hacerte esa pregunta. Y no solamente por qué se transformó en serpiente, pero cómo se las tragó a las otras. Entonces imagina un bastón tragando bastones, todos convertidos en serpiente, y luego Moisés la toma por la cola y se transforma otra vez en bastón. Entonces, ¿qué acto de magia es esto? Entonces la magia, la brujería, todo aquello, entonces es permitido, no es permitido, vale para todas esas clases de preguntas. Pero cuando le decimos que sencillamente es una historia que no sucedió, que el bastón no se transformó en serpiente, que es sencillamente una alegoría, una historia alegórica para demostrar de alguna manera al lector que el poder de Dios que estaba del lado de Moisés era superior a los dioses de los egipcios. Y ahí es donde está la manifestación del enoteísmo. O sea, nuestro Dios es mayor que los otros dioses. Acepto en la escritura, en la historia, acepto que aquellos otros hechiceros, y digo otros porque parece que Moisés era un hechicero y aquellos tenían lo suyo, tenían un poder y el de nosotros venció. Lo mismo pasa con el Nilo, plaga de langosta, los primogénitos, todos, ¿ok? Por lo menos el primogénito de Faraón era considerado la encarnación del dios Ra, por ejemplo. O sea, Dios se encarnó en el Faraón. Y al tener un hijo, entonces se encarnaba Dios en ese hijo que iba a ser heredero y que iba a ser el próximo faraón. Al morir, ¿okay? Estaban diciendo que la plaga que Dios envió podía vencer hasta el dios Ra. Entonces, por lo tanto, nuestro Dios era más fuerte. Y así lo van a ver en muchas otras cosas, donde la idea es transmitir con esa historia fantástica que Dios es más poderoso que los otros. Ahora, entonces, eso tiene una conexión importante. Aquí dice el enoteísmo, se refleja el enoteísmo allí. Hoy, entonces, ¿cómo es que es el monoteísmo? Porque hoy podemos decir que en la religión o en muchas corrientes del protestantismo existe no el monoteísmo, sino el enoteísmo, porque Dios está por encima de Satanás. Pero Satanás tiene poder. Eso exactamente es una herencia. Entonces, no es un monoteísmo. Ahora, lo que te quiero decir es, tú comentabas que el ser humano tiene la necesidad de creer y siempre va a crear, ¿okay? Todas las civilizaciones van a crear su propio sistema de creencias, porque hay una necesidad interna en nuestro ser que nos llama, ¿okay? A ese ser superior, a eso que es más grande que nosotros. Sin embargo, la religión, o ese método, el instrumento que se usa para acercarnos a esa deidad, siempre crea la figura del miedo. ¿Por qué? Porque nos despierta ese ánimo natural de huida, ¿no? De persecución, de protección, de necesidad de protección, y se une, vamos a decir, esa necesidad de protección con lo que yo no me puedo proteger del todo, debe existir algo mayor que me proteja, y por eso entonces hago culto. Entonces, claro que es una comparación válida cuando tú obtienes por lo menos lugares donde dicen Dios es fuego consumidor,
pero Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. El Señor me protege, Dios Todopoderoso, pero hay que luchar contra Satanás porque Satanás nos puede destruir la familia, destruir esto. Entonces es una dicotomía donde yo creo en un ente que puede ser tan poderoso como el que yo supongo que es todopoderoso, pero en ese momento no es todopoderoso, porque en ese momento se vuelve frágil, porque no me puede guardar de ese enemigo. Entonces el monoteísmo vira o se transforma en no teísmo. Y si acaso en politeísmo, porque pareciera que fuese igual. Exacto. Y no mayor ese Dios que está creyendo que ese Satanás que me están vendiendo como algo también poderoso que todos los días hace y deshace, ¿no? Y sin embargo, hoy por hoy, el judaísmo entonces es monoteísta porque ellos no creen en Satanás como un Dios. Aunque ya tocamos ese tema, hay un video que habla sobre eso de Satanás. ¿Cuál es el concepto real de eso, de diablo? Lo podemos dejar en la descripción también. Y entonces en ese caso, ¿cómo tú lo ves? Ellos hoy por hoy no creen en eso, por eso son monoteístas entonces. Sí, porque eso fue construido. Fue construido a base de esa, la Torah. ¿Entiendes? Uh-huh. Ahora, en cuanto a Abraham y el sacrificio que él hizo, que relata la misma escritura en Génesis, que Dios le pidió a su hijo para el sacrificio. Pero entonces si Abraham venía de esa cultura de Ur de los Caldeos, donde para ellos era normal sacrificio de animales, de seres humanos, a su deidad y todo esto, entonces la pregunta es, ¿realmente Dios pidió el sacrificio? ¿O es que Abraham, o en el relato de las mismas culturas, de cómo ellos creían y todo esto, se relata como que Dios pidió el sacrificio de Abraham? Sí, no solamente Dios lo pidió, sino también lo impidió. ¿En qué sentido podemos ver ese relato, ¿no? Como dije anteriormente, los relatos de la Biblia, en su mayoría, son esos, o sea, con cuentos como en nuestra, por lo menos en Venezuela, que nosotros veíamos el cuento de la tortuga y la liebre, que se utilizaba para enseñar ciertos principios, ¿no? La moraleja de la historia. Así también en la parte de el judaísmo, ¿okay? Entonces el capítulo del sacrificio de Isaac, y que luego Dios se forneció, ¿no? Se proveyó de un cordero, ¿okay? Representa, recordemos y vamos a repetirlo una y otra vez, estos son escritos tardíos, o sea, cuando esto pasó no se estaba escribiendo, lo escribieron después, o sea, de una historia que sucedió. Y era necesario para quienes estaban componiendo esta ley, la Torá, estos libros sagrados, asimilarlo y relacionarlo con las costumbres que ellos necesitaban recuperar. Y una de esas costumbres era la importancia del sacrificio. Ajá, pero en ese caso era tratar de enseñar que Dios no quería sacrificio humano, correcto, por eso impide. No tanto el sacrificio humano, no. Ellos no lo estaban haciendo, eso lo estaban enseñando a través de esa historia. Los israelitas, como nómadas, como nación, recordemos, y es donde vamos a la línea de tiempo. Abraham, cuando sale con Sarai, no es Israel, ¿okay? Ni es un hebreo, ¿okay? Porque no existía, ¿ves? Igual Isaac, luego con Rebeca, luego Jacob con Raquel y Lea y sus dos concubinas. O sea, no es los hebreos, es la historia de cómo se formó el pueblo. Pero ¿por qué a Abraham, según la narración, le pareció tan normal que Dios, Jehová, o quien le dijo que saliera de Ur de los Caldeos, le pidiera a su hijo un sacrificio? Le pareció normal porque era parte de la costumbre de los caldeos, ¿ok? Entonces, cuando tú ves que al final Dios viene e impide, dice, no, porque no me has negado a tu hijo ni a tu unigénito, entonces ya sé que crees en Dios. Toda la frase del mensaje del ángel dice que Dios se proveyó de un cordero,
¿no? Y ese cordero que simboliza dentro de la religión la redención y la expiación en lugar de los pecados del pueblo, esa enseñanza o esa historia de ese momento donde Abraham se transforma en el padre de todos ellos porque Dios lo justifica por su fe, es la enseñanza central, no es tanto el sacrificio. ¿Okay? Del sacrificio nosotros hablamos porque nos parece sorprendente que para Abraham haya sido normal que su Dios le pidiera el sacrificio a su hijo. Más adelante vamos a ver que no solamente en los caldeos, por ejemplo, los filisteos, los que creían en Moloc, los asirios, que también creían en Moloc, que luego influenciaron a Israel en el tiempo de los reyes. Hubo reyes como Acab, por ejemplo, sacrificaban sus hijos a Moloc, lo echaban en el fuego como un sacrificio para el Dios. Entonces, no era una práctica ajena, en sentido de que era la práctica en las regiones que estaban alrededor. Pero el centro de la enseñanza del sacrificio, de la ofrenda de Isaac como sacrificio, es sencillamente la provisión de Dios del cordero para expiación. Por eso que tú ves que el apóstol Pablo, luego en el libro de Romanos, habla y dice que así como cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac y Dios se lo impidió, de cierta forma, ¿cómo dice? Se lo levantó de los muertos, porque es usado para una enseñanza. Entonces el apóstol Pablo cita esta parte en Romanos y lo usa como para dar una similitud a lo que es el bautismo. Dice, bueno, nacieron para el pecado y ahora viven para Cristo. Entonces, nadie muere cuando se bautiza, a nadie lo ahoga ni resucita, sino es la enseñanza misma del pasaje. Entonces nos encontramos en un asunto donde cada pregunta que para nosotros era un relato histórico, algo que sí pasó, ¿no? Y que te lo enseñan así en esos lugares, termina siendo muchas historias alegóricas y cuyas alegorías se utilizan para transmitir una enseñanza. Así es, y fíjate que lo que pasa es que para dar un salto aquí, bueno, es todo muy, un salto de años, ¿no? Pero fíjate que él hace ese sacrificio, Dios impide el sacrificio, se provee un cordero, cuyo cordero el cristianismo lo interpreta como que es Cristo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el Mesías que los judíos estaban esperando no tenía función de cordero. En una parte sí, lo que pasa es que cuando tú tomas la información de una corriente del judaísmo, para una corriente del judaísmo, el Mesías es un revolucionario, alguien que va a liberar algún asunto social. Pero para otra corriente del judaísmo, no es donde se cumple su labor salvífica y su labor redentora dentro, pero la palabra correcta o la palabra más usada dentro del judaísmo, o sí, realmente la religión, ¿no? Judía como tal, es la expiación, que era lo mismo que se hacía a través de los sacrificios de los animales. Entonces este Mesías es quien va a expiar los pecados. ¿Y por qué hasta el día de hoy si ellos siguen esperando ese Mesías y no creen? Muchos no creen en Jesús como Mesías, otros sí, dentro del judaísmo, ¿no? Porque hoy ellos no hacen ese sacrificio con esos animales. No, eso tendremos que ir a la historia de recuerda que ellos no tienen templo, ya no existe el templo. Y eso lo hacía dentro del templo. Claro, y eran cosas que eran labores del templo, y era una orden también sacerdotal, cosa que se fue rompiendo. Cuando Israel es creada como nación nuevamente o reconstituida como nación al final de la Segunda Guerra Mundial, entonces ellos se estructuran como sociedad, pero ya no aquella sociedad bíblica donde había sacerdotes, donde había un orden del templo, donde el templo era el centro neurálgico de toda la sociedad. Entonces ellos se reconstruyen nuevamente como sociedad, intentando recuperar algunas costumbres, pero por ejemplo los sacrificios de animales no se usa, ya no se utiliza, porque si no hay templo entonces no hay sacrificio, ¿okay? Pero eso no quita, no elimina la enseñanza de la historia, ¿entiendes? De los cuales por eso ellos reclaman su nación. Ok, por eso es tan importante ver este contexto, ¿no? De dónde salió, porque la creencia de Abraham realmente, saber y entender que él en ese momento no era hebreo como tal, él venía de una cultura específica.
como era Ur de los caldeos, ¿sí? Cuando hablamos de la cultura acá, de la civilización, de ese tipo de civilizaciones, podemos ver las cosas diferentes y entender que no fue realmente algo encajonado en una cultura como tal, sino que esa cultura viene de la mezcla de otras culturas y sus aprendizajes y sus patrones o sus prácticas religiosas, y eso nos hace comprender muchísimo el porqué de sus prácticas y evaluar, ¿no? Si realmente Dios o cómo es la enseñanza. Dios lo pidió, pero Dios lo impidió, y nos abre un poco más el entendimiento para ver este tipo, de verdad, de dónde viene esta historia tan interesante como lo es ese desarrollo de la historia de la humanidad prácticamente, ¿ok? Entonces nosotros le agradecemos su atención, continuamos con estos estudios, no se lo pierda, suscríbase, comente, dele like y comparta, y muchas gracias por su atención. Chao, chao.